Pues conversando con mi invitado de hoy, un destacado y conocido economista cubano residente en España, profesor y analista y crítico, muy crítico al modelo de economía cubano por todas las fallas que ha mostrado a lo largo de 67 años y también por su labor destacado en el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Muchísimas gracias, Elías Amor, gracias por estar a esta hora aquí en el programa, horario de España, aquí en Miami, un poco tarde. Le agradezco doblemente por estar en el programa y su esfuerzo. Gracias, bienvenido. Es un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. Le he invitado porque es necesario en una situación como la que se encuentra Cuba, cada vez más crítica, por hora ya lo he dicho, pero notifican a la Red Internacional de Aeropuertos a través de un aviso conocido por sus siglas como NOTAM en inglés, y ellos aún el discurso no lo cambian. No pueden recibir vuelos, no pueden repostar aviones dentro de Cuba, y el discurso no lo cambian y dicen que sí, que van a seguir recibiendo vuelos. ¿Cómo se explica esto? Entre otros temas que quisiera tratáramos hoy en el programa. Déjeme saber qué es lo que pasa allí dentro, además de la desconexión de la realidad, claro está. Pues yo creo que esa es la clave, la desconexión con la realidad. Estamos ante un gobierno de un régimen político perdido ya para la historia, no tienen futuro, ellos lo saben y están intentando lo que normalmente hacen, ¿no? Es desviar la atención para tratar de pasar este periodo de la mejor manera posible, intentar sobrevivir. A mí esto me está recordando cada día más a lo que ocurrió durante el llamado periodo especial, salvando las distancias. Sí, no es lo mismo, los años no 90, es la claro misma está. situación. Claro, pero lo que estamos viendo es que no hay petróleo en Cuba y sin embargo por algún sitio aparece petróleo. Es decir, no nos podemos confiar en ninguna de las informaciones que salen de dentro del país. Este mismo plan de contingencia que han aprobado, que ahora le llaman estrategia sectorial para luchar contra la opción cero, es un conjunto de ideas poco trabajadas, poco eslavazadas y que no van a dar ningún resultado, y ya lo sabemos de antemano. Al final, la crisis humanitaria que se puede producir en Cuba como consecuencia de la falta de energía, sobre todo de electricidad, lo que va a traer consigo una situación complicada dentro del país es resultado de la actuación del gobierno. Y ellos van a intentar culpar a todos los de fuera de lo que está ocurriendo, pero lo que hay que tener claro es que eso que va a pasar en Cuba, y que sabemos lo que va a ser un auténtico desastre, tiene su origen en la tosudez del régimen político y de las autoridades, que creo que esta vez esa idea de ganar tiempo y de sobrevivir, pues creo que no lo van a conseguir. Lograr tiempo a que se acabe el término de la presidencia de Estados Unidos, esta vez del presidente Donald Trump, yo no creo que les dé tiempo ni tengan suficientes productos para abastecerse durante estos cuatro años, quedan 3 años, pero no es el tiempo el necesario como ya para que las personas fallezcan como está ocurriendo, no es el tiempo necesario de que estos personajes que dirigen ese gobierno digan, esta no es la fórmula, no sirvió. ¿Por qué siguen en el discurso y en el engaño? Tengo declaraciones del sobrino nieto del dictador cubano Raúl Castro Ruz, del OPO, como le digo yo, Oscar Pérez Oliva. Y es otro que volvió, tomó el librillo y se aprendió el guión y acaba de repetir algo. En esta época ya tan crítica, cuando ellos mismos del régimen es el que notifica a aerolíneas y aeropuertos internacionales que no tiene combustible para proveerle a los aviones. Vamos a escuchar estas declaraciones para continuar desarmando un poco lo que ellos tratan de organizar solo con palabras y que nos comente al respecto. Primero, el combustible disponible en el país se garantiza en primer lugar para asegurar la protección de los servicios esenciales a la población y las actividades económicas fundamentales. Esa es una premisa que tenemos que tener en cuenta porque es lo que sustenta todas las cuestiones que vamos a explicar aquí. Por otra parte, la generación de electricidad se sostiene en lo fundamental con la generación de nuestras centrales térmicas que consumen crudo nacional, con el gas acompañante que se produce como resultado de la producción de petróleo y con las fuentes renovables de energía
que, como explicaba el presidente en su comparecencia, el año 2025 han tenido un salto importante y una participación muy superior, incluso a la que estaba prevista en los planes iniciales, en la matriz energética del país, y eso nos pone en mejores condiciones para enfrentar esta situación. También en estas acciones se ha priorizado el funcionamiento estable de las fuentes de abasto de agua fundamentales a la población. Es decir, estamos observando que todos los servicios vitales se mantengan funcionando. Nosotros venimos padeciendo un grupo de restricciones, yo creo que hay que reconocerlo, hay que ser objetivo. El país viene de una situación económica compleja donde tenemos restricciones energéticas, restricciones en el agua, dificultades también con los alimentos, como consecuencia del bloqueo, también de deficiencias internas que no venimos a justificar y que reconocemos, y que como parte de estas acciones también estamos trabajando para transformar. Poesía en un bosque oscuro y totalmente despoblado. Está hablando de algo como si no se supiera cómo viven los cubanos ahí dentro. Están hablando de apostar por la energía alternativa. ¿Este individuo creerá que se podrá encender un avión con un panel solar? Pues igual sí. Elías Amor, hagamos el análisis porque no quiero entenderlo, pero quiero Sí. saber por dónde le entra el agua al coco, como diría el refrán. A ver, ellos se entretienen mucho con los planes, porque la economía cubana es una economía de planificación central, en donde el Estado dirige todo el conjunto de las actividades económicas y ejerce un peso muy importante sobre toda la economía. Entonces, planificando, haciendo planes, estrategias sectoriales, planes de contingencia, etcétera, los comunistas son realmente máquinas. Lo que pasa es que luego eso no se concreta en resultados. La diferencia entre el comunismo y la economía de mercado es que la economía de mercado también hace planes, pero consigue los resultados a base de esfuerzo, de innovación, de intercambio. Los comunistas creen que todo depende de unas cosas que se publican y que luego se van a llevar a término sin más. Lo que ha dicho este señor en su intervención es un desideratum, es como si fuera una carta a los Reyes Magos, confiando en que los Reyes Magos te dejen al menos uno o dos de los juguetes que se piden, pero ellos no son los que están haciendo esos esfuerzos para conseguir los juguetes. Y así ha sido durante 67 años. Y por eso les cuesta tanto reconocer que se les ha acabado su término y que lo que tienen que hacer es negociar una salida, la que sea, para evitar la crisis humanitaria que todos los indicadores apuntan que va a ocurrir en Cuba en los próximos meses. Y que evidentemente a ningún cubano de buena fe nos gustaría ver a nuestros hermanos de dentro de la isla padeciendo y sufriendo por culpa de esta crápula de dirigentes políticos que se niegan a reconocer que su tiempo se acabó. Su tiempo se acabó y le inculcan ideas y más ideas al pueblo para que siga aguantando, esperando, y han convertido y han normalizado ya el problema. El cubano siempre lo que dice ya es ahora, es que estamos en una situación difícil. Bueno, estamos. Es hora de moverse y hacer algo. Y si ese régimen no se mueve, el gobierno, el pueblo es el que va a tener que tomar las riendas de ese movimiento. Vamos con otra de las intervenciones de estos discursos que suelen además transmitir en televisión estatal para poder tener una idea de que si ellos de verdad creen que con un panel solar van a poder alumbrar a toda Cuba y con ese panel solar van a poder también poner en funcionamiento la economía de ese país, vamos a escuchar a una funcionaria de ese gobierno. Primero, nuestro país necesita la autonomía energética y el sol nadie nos lo puede bloquear. Por tanto, es una transición obligada para la calidad de vida del cubano hoy, llegar a su casa y poder cocinar, poder dormir y poder salir a trabajar al otro día con esa tranquilidad de que a la hora que regrese puede tener electricidad, es de verdad una felicidad para todos. Doctor Elías Amor. Sí, las energías renovables están en la agenda. Ellos tienen un plan, como tantos planes, para conseguir que Cuba incorpore las energías renovables. Pero esto no se consigue de un año para otro. Los países que han puesto en marcha fuentes renovables de energía y han tenido éxito, la República Dominicana, por ejemplo, es un ejemplo y está al lado de Cuba. Paraguay ya produce toda la electricidad que se consume en el país, viene de renovables, de la fuerza de los ríos. Pero esto no se puede hacer en un año, ni en dos. Esto ya lo tendrían que haber empezado. Claro, esto ya lo tendrían que haber empezado hace 10 años, 15 años.
Pero ¿qué han estado haciendo? Han estado viviendo del petróleo de Venezuela, que era un negocio redondo para las arcas del Estado porque recibían dos barcos. Un barco para consumo interno y el otro para reexportarlo en forma de derivados a los países de la zona del Caribe, actuando como una maquila de Venezuela. Eso es una vergüenza. En ese intervalo de tiempo deberían haber empezado a incorporar las energías renovables, que seguro que Cuba, por sus horas de sol, por el viento, por las mareas, podría tener todas esas energías renovables ya en marcha, pero lleva un retraso considerable comparativamente con el resto de los países de América Latina. El dinero de la inversión pública en Cuba se ha destinado en los últimos años solo a construir hoteles. Esta es la dura realidad y eso ha sido un fracaso del régimen, porque el año pasado llegaron a Cuba solo 1.8 millones de turistas, que es la cifra más baja que se recuerda desde que Fidel Castro autorizó el turismo allá por la época del periodo especial. Luego, por tanto, van de fracaso en fracaso. Y los cubanos lo que no van a aceptar ahora en este momento es un deterioro creciente de su nivel de vida, de las condiciones de vida con respecto a lo que están sufriendo, porque es que eso ya es el límite, es la implosión del sistema. Y lo que estamos intentando es advertir de las consecuencias nefastas que esto puede tener incluso para una futura transición a la democracia y a la libertad en la isla. Es la implosión dentro de la implosión, porque ningún gobierno está enviando ayuda humanitaria, precisamente sí el enemigo, Estados Unidos, está enviando ayuda humanitaria, canalizándola a través de la iglesia, pero las ayudas, como siempre ha vivido Cuba de ellas, de eso no se puede sostener ningún país. Y eso es a lo que toda la vida ellos han aspirado y ahora es que están corriendo, como acaba de mencionar Elías Amor, acaban de empezar a correr para gestionar como en realidad se debe manejar un gobierno. Y en muy poco tiempo no se va a ver. El turismo, su primer ingreso o uno de sus primeros ingresos va en decadencia, como acabas de mencionar, la cantidad que ha perdido, pero otro de sus ingresos, también bastante fuerte, eran los médicos que tenía como esclavos moneda de cambio en diferentes países del mundo. Ahora más reciente, esta de la Brigada Médica Cubana que opera en Guatemala desde el año 98, este año se anunció el gobierno de Guatemala que hasta que termine de operar el último médico van a estar allí. Ese dinero tampoco les va a llegar. ¿Cómo es que ellos siguen diciendo que se van a sostener, que pueden? ¿Qué pueden hacer ellos cuando ya ahora mismo ni el turismo ni los doctores les va a devengar ningún tipo de aquellas ganancias que recibía? Pues pocas cosas pueden hacer, porque realmente el problema que tiene el régimen comunista cubano es que no ha hecho nada desde 1959 para situar a Cuba en la economía mundial. De hecho, hasta el sector más importante de la economía, el azúcar, Fidel Castro personalmente lo destruyó a comienzos de este siglo XXI cuando decidió cerrar todos los centrales azucareros, los ingenios y abandonar los campos de caña al Marabú, que es la peor decisión que se ha podido tomar en un país desde el punto de vista económico. Yo solamente pienso en los miles de macheteros que se tuvieron que reconvertir profesionalmente porque no tenían trabajo en el campo cubano. Este es el ejemplo típico de las decisiones desastrosas. Y luego se inventan lo de la venta de servicios médicos, la venta de servicios deportivos y profesionales, es decir, como no tienen productos para comercializar y los pocos que tienen, como el tabaco, níquel o cobalto, tienen una demanda muy limitada en los mercados mundiales, pues tienen que vender servicios. Y yo creo que eso puede ser una buena estrategia, pero no como un régimen comunista. Los servicios se venden en el exterior siempre y cuando las personas que quieran trabajar en eso vayan libremente a prestar los servicios y que luego manden dinero a las familias. Por ejemplo, el rubro más importante que tiene la economía cubana en este momento son las remesas de las familias. Sin embargo, las remesas que envían los cubanos no tienen el mismo efecto que las que mandan los dominicanos o los colombianos, por poner dos ejemplos. En esos países se construyen pisos, se invierte en negocios, las familias reciben las remesas, la ponen en el banco y pagan la hipoteca de los edificios, de los negocios, etc. En Cuba las remesas se destinan a subsistencia.
La gente las utiliza para poder llegar a fin de mes, para poder comprar aceite, para poder comprar productos de limpieza o productos de cualquier tipo, siempre de precio barato. Y esto es por culpa del régimen también, porque los comunistas no quieren la propiedad privada, la detestan, la proscriben. Y por tanto en Cuba, aunque a ti tu familia te mandara dinero para que te construyeras una casa o que compraras una vivienda, el régimen solo te permite tener una en propiedad. Este es un buen ejemplo de las decisiones económicas tan malas que se toman en un país en donde existe la ideología comunista y que tiene a Cuba atrasada, completamente atrasada y depauperada, cayéndose los edificios, con las basuras en las calles, malos olores, con las aguas residuales que se combinan por las mismas cañerías que las aguas que se beben, Provocando la falta epidemias. Sí, es un auténtico desastre, un caos. Y los cubanos de buena fe no podemos permanecer inertes ante lo que es la destrucción de la patria. El régimen comunista está destruyendo la patria. No hay vía económica que pueda ayudar en este momento para salir de esa situación, salvo que dimitan y dejen un paso a un lado para que otros asuman en los cambios políticos y económicos que hay que hacer en Cuba. Y ahora mismo, justo en los días que estamos viviendo, ha habido una caída del peso cubano en un número histórico. El dólar está en 500 pesos y esto pudiera aumentar. Es una barbaridad que lo que pone a regir ahí dentro es al dólar. Es el dólar el que manda. Y mencionaba la cantidad de remesas, que son millones de dólares de remesas que reciben los cubanos en la isla porque tienen familiares en diferentes partes del mundo, no solamente de Miami. Sí. Y es increíble de que una libra de arroz cueste cientos de pesos en moneda nacional. No hay efectivo, es un mundo, una economía que funciona a base de trueque. Y recientemente, a propósito de ese tema, me comentaron en uno de los programas, me escribió una señora y me dice: Yelenis, lo que está pasando aquí dentro ahora es peor que en los años 90, porque en los años 90 te vendían, tu vecino te vendía, el del mercado te vendía y era confiable porque esos mercados no tenían las pesas alteradas, porque como era privado, el hombre quería que le compraran de vuelta. Pues ahora, allí te pesan el producto, llegan a la casa de 5 libras de arroz, me dijo, que compró, llegó a la casa y tenía 3. Ya no te roban onzas, se roban libras y se roban entre ellos. Ese es otro fenómeno social que como economista usted me pudiera ampliar un poco más. Es un fenómeno social que es donde ya no hay respeto ni cuidado por el prójimo. Entre la ayuda que antes se daba, la ayuda se daba entre ellos mismos, decían, bueno, estamos mal, y este vecino te daba de lo que le quedaba o cocinaba y te brindaba porque había. Y allí se pierde, no solamente se está perdiendo un país completo, no existe ética, no existe moral y no existe confianza ya en el prójimo. Es algo totalmente desastroso, muy triste, muy lamentable, que llega con ahora más crudeza, porque estos médicos que también estaban trabajando en el extranjero estaban recibiendo una pequeña porción del salario que recibían, porque el resto iba para el régimen de Cuba. Y tengo unas cifras aquí que publicó Diario Las Américas refiriéndose a este comunicado que envió el gobierno de Guatemala, y se menciona una cifra que recibía el gobierno por estos médicos de Guatemala, solo de Guatemala, 4,8 billones de dólares anuales. Y ese dinero no existe en lo que es una infraestructura. Llegó este dinero de Guatemala, vamos a ver cómo se endereza esto aquí, vamos a comprar maquinaria para eso mismo, para restaurar lo que es la zafra y poder tener nuestro azúcar y no tener que esperar que China te mande la ayudita y te mande el regalito como si China fuera tu papá que vive en el extranjero y te envíe una remesa. Los números me gustan ponerlo porque la gente dice, no, nos ayudaron, no. Digo, 4.8 billones de dólares al año solo de Guatemala. Es impresionante. Sí, esto que tú estás planteando, Yelenis, el sálvese quien pueda que se ha instalado en la sociedad cubana, el engaño, el corre-corre, el ver quién llega a final de mes, la desesperación, esto tiene un origen reciente
y también es culpa de las actuaciones del gobierno comunista cubano. Te recuerdo, Totalmente. Cuba pasó la pandemia como la pasó en el año 2020 y al salir de la pandemia los cubanos se encontraron con una cosa del otro mundo que llamaba mucho la atención y que se presentaba como la gran operación económica que había que realizar en Cuba para sacar adelante la economía. Me estoy refiriendo, y tú te acordarás, a la famosa tarea, famosa por llamarle de alguna manera, la tarea ordenamiento de Marino Murillo, apoyado por Raúl Castro. Esa tarea ordenamiento, ya yo en aquella época tengo escritos en mi blog análisis en los que decía que el desastre estaba servido con esa política económica. Pero esa política económica no tenía ni pies ni cabeza. Y, por ejemplo, eso que tú planteas del dólar, la situación del dólar en los mercados financieros informales y formales, es consecuencia directa de las medidas de la tarea de ordenamiento, que descompusieron completamente la relación entre los precios, los salarios y los sectores productivos en la economía cubana. Y no voy a dedicar mucho tiempo a hablar de la tarea de ordenamiento, pero la tarea de ordenamiento es responsable directa de la tasa de inflación tan elevada que existe en Cuba, que es una de las más elevadas de América Latina, más elevada que la de Argentina de Milei. En este momento Cuba ronda un 70% de tasa de inflación anual, que eso es insoportable para los sueldos y las pensiones de $5,5 que ganan los cubanos. Si dijeran que los sueldos fueran elevados, pero incluso las pensiones rondan los $5 al mes. Eso es una de las cantidades más bajas que existen y solamente comparables con las que hay en Venezuela, que Venezuela pronto encontrará una fórmula para salir adelante. Cuba no. Cuba lo tiene muy difícil. Y por eso creo que toda esta situación hay que decirlo con toda la claridad del mundo y los economistas estamos precisamente para que nadie pueda tener dudas respecto de lo que nosotros argumentamos. Si Cuba se encuentra en una situación dramática desde el punto de vista económico en este momento, es responsabilidad única de los dirigentes del régimen. No nada de embargo, con Francia. Una responsabilidad que omiten, y es una responsabilidad que se agrava por cada día que va sucediendo. No petróleo, México está vetado, anunciado de que no lo haga, envíe petróleo a Cuba. Venezuela ya no lo hace, dinero de Venezuela ya no llega. El turismo en baja, lo que se llama ahora mismo el llamado que están haciendo los congresistas María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart, Carlos Jiménez, ese pedido de investigación exhaustiva a esas compañías que tienen licencia a través de OFAC y que se está haciendo notar que esa cantidad de productos que estas agencias están enviando a Cuba son mayormente para organizaciones estatales del régimen y que, por cierto, viola flagrantemente la ley Helms-Burton. Si esto dejara de llegar allí, ¿cómo se vería Cuba sin ese petróleo, sin ese dinero y sin estas no remesas? Estamos hablando de empresas de envío a Cuba que se dedican a enviar estos autos modernos que terminan en estas empresas estatales. ¿Cómo sería ese escenario allí dentro, doctor Elías Amor? Pues sería un escenario dantesco, porque la economía cubana es una economía muy dependiente del exterior para poder funcionar. Eso es una herencia diabólica que dejó el comunismo ruso soviético, que convirtió a Cuba en un títere al servicio de los intereses del imperio soviético en aquella época, a cambio de dinero que Cuba recibía graciosamente y que le suponía que no se activaran los distintos sectores que había tenido la economía cubana. Ya en los años 50 Cuba era una gran potencia económica en muchas actividades, no solamente el azúcar y el tabaco, pero ese dinero fácil que llegaba de la URSS y de los países del CAME, del este de Europa, hizo que la economía cubana se convirtiera en una becaria cualificada que tampoco se preocupaba demasiado por mejorar su capacidad productiva. Por tanto, luego llegó Venezuela, lo mismo. Venezuela aportaba el dinero, el petróleo, la financiación externa. Y el problema fundamental es que Cuba no es capaz de producir internamente. Otros países adoptarían políticas económicas de recuperación interna. Por ejemplo, el sector de la construcción de vivienda, que es necesario en Cuba. ¿Por qué no se construyen viviendas en Cuba?
La construcción de vivienda genera empleo, genera salarios. El sector agropecuario cubano está abandonado de la mano de Dios. Los guajiros no tienen ningún incentivo para producir cosechas que luego malvenden, tanto al Estado como en el sector privado. ¿Por qué no se fomenta el desarrollo de los transportes, de la logística? ¿Por qué no se desarrollan las infraestructuras? Los países no dependen de fuera, sí, por supuesto dependen de fuera cuando sacan sus productos hacia los mercados internacionales en forma de exportaciones. ¿Cuba qué exporta? Colaboración, Nada. Claro, colaboración, que es como se pero llama. eso es una cosa Pero la que tiene colaboración, como bien mencionas, necesita de ambas partes. Yo te doy esto porque tengo en mi tierra, es fértil para este producto, pero necesito otro producto que no puedo producir yo e intercambiamos y hacemos negocios. Pero eso en Cuba, cero. Todo es dependencia desde la era soviética y también es un comportamiento que han heredado los ciudadanos cubanos también, porque están a la espera de lo que pase. No hay una educación de derechos, no hay una educación de acción. Bueno, yo estoy yendo al trabajo, yo te estoy cumpliendo, tú me estás dando un salario, pero este salario no me sirve. Entonces tampoco hay competencia, porque no te puedes ir a otra empresa como economista, dirías, bueno, pues soy profesor de economía en esta escuela, me voy a la otra. No existe competencia y es todo un círculo de locos, que si no acaban de tomar razón y tomar realmente cartas en el asunto y responsabilidades reales, no verbales, entonces pueden mejorar un poco y esperar que entonces de aquí a cierto tiempo, 4 o 5 años, pues puedan ver el fruto de su sembrado. Es tan crítica la situación dentro de Cuba que tengo imágenes que muchas personas dijeron, nunca pensé que yo iba a ver esto. Ahí lo ven. Es un artículo que publicó Martín Noticias y ahí están las imágenes. Esto es un féretro. Esto es lo que le llaman el féretro dentro de una caja de cartón. Y la caja de cartón es de un refrigerador roto. Ahí dentro descansa el cuerpo de un anciano. Vamos a escuchar declaraciones de la familia del fallecido en el poblado de Holguín, en Velasco. Que no hay vergüenza en este país. No hay vergüenza. Este país está corrupto. Es un país corrupto. Terroristas. Terroristas, desgraciados, malditos. Diacanel, desgraciado. Soy yo. Que no hay caja para enterrar a los muertos a un combatiente. Da vergüenza. Da vergüenza. Al otro. Mira allí, pon allí. Y ese se le pone arriba, si es preciso, después que se ponga. Con la sábana. Qué impotencia. Qué impotencia porque te narro, Elías Amor, este hombre el fallecido se llama Salvador Martínez Almaguer, y fue combatiente en la llamada lucha contra los bandidos, en plena tensión, cuando la Bahía de Cochinos. Imagina haber dado casi su vida por eso que ellos llamaban la revolución, que no ha revolucionado nada, y que de pronto esa misma revolución le permita fallecer a uno de los suyos en esas condiciones. Pero hay algo más crítico detrás de todo esto, y a medida que voy leyendo los comentarios en mi programa, en otros artículos que publican desde dentro de Cuba, voy mirando, porque no voy entendiendo, voy mirando que cada vez ocurre algo y es aún peor. Estas personas pudieron avisarle a algunos familiares para que vinieran y le ayudaran a fabricar un ataúd de madera ahí, de medio palo, como se dice en buen cubano. Pero no pudieron avisar a esos familiares que podrían estar dispuestos a ayudarlos porque no había corriente para utilizar y cargar los celulares, porque no hay transporte público para ir a casa de ese familiar que supuestamente podía saber de carpintería, y no llegó a tiempo. Y ese señor el cuerpo de ese señor se estaba descomponiendo ahí entre ellos. ¿Hasta dónde vamos a llegar, profesor Elías Amor? ¿Hasta dónde podría llegar esa Cuba, como digo yo, esa Cuba bella que llora? Pues
yo creo que este ejemplo que acabas de poner, que nos conmueve porque somos personas de buen corazón y ver este tipo de cosas realmente hacen daño, ¿verdad? Yo ya lo he dicho antes, creo que Cuba, si el régimen no reacciona al llamado a la negociación, a dar un paso a un lado y dejar que otros asuman la dirección económica y política del país, Cuba puede entrar en una crisis humanitaria de proporciones dantescas en unas semanas. Y vamos a ver escenas como esta e incluso peores, porque no hay recursos para afrontar una situación como la que se va a producir en el país a resultas de las medidas que se han ido adoptando o que se han ido anunciando. De momento se han anunciado en el programa de televisión de Mesa Redonda, la reducción de los trenes a la mitad, la reducción de los ómnibus a la mitad, el cierre de las oficinas durante 3 días a la semana y la apertura 4, el uso del teletrabajo. Yo me pregunto cómo van a teletrabajar si se va la luz. Toda una serie de medidas locas que no van a servir para que la gente coma, para que a la gente le retiren la basura de la puerta de su casa y para que la gente cuando beba agua se asegure de que el agua esté limpia y que se pueda beber. Yo creo que el drama es de proporciones dantescas y me da la sensación de que las autoridades comunistas, este señor que antes salió, Pérez Oliva Fraga, no se dan cuenta del daño irreparable que pueden provocar en la sociedad cubana si se empecinan en continuar con unas políticas que ya han llegado a su fin. Yo creo que ellos deberían de aprovechar la coyuntura, dar un paso a un lado y decir, hasta aquí hemos llegado, esto ya no podemos más, reconocerlo abiertamente y que sean otros los que se pongan al frente de la nave para ver de qué manera se saca a Cuba del agujero enorme en el que la ha dejado el comunismo. Un agujero inmenso y negro. Muchísimas gracias, Sí. profesor, analista Elías Zamora, por su tiempo, sus conocimientos y el análisis para poder ver dónde está cada quien de estos individuos que definitivamente en su casa hay corriente, hay agua, hay alimentos y todavía tienen un transporte funcionando. Pues sí. Muchas gracias por la invitación, ha sido un placer. A su disposición para cualquier otro programa. Les invito a que aprendan conmigo a cómo suscribirse al canal si es que no lo ha hecho todavía. Es muy sencillo. Muchas personas me dicen, te veo desde mi celular, pero no me llegan las notificaciones de cuándo sale tu programa. Esta es la manera de hacerlo. Les voy a poner en pantalla la pantalla, valga la redundancia, del teléfono que tengo en mis manos. ¿Cómo no perderse uno de los programas de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina? Vayan a la aplicación de YouTube en su teléfono móvil. Luego a la lupita que tienen encima a la derecha, ahí van a escribir mi nombre, Y-E-L-E. Rápidamente les va a salir en la primera línea Yelenis Reina, con solo escribir 2 o 3 letras. Yelenis Reina, ahí le hacen clic. Ahí están viendo la portada del canal de Yelenis Reina, donde pueden ver Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Justo donde dice suscribirme, le hacen clic, ya está suscrito. ¿Qué pasa? Debajo va a tocar donde dicen suscrito, pero ahí va a tocar todas. Ahí está saliendo debajo. Dice notificaciones. Dice personalizadas. Usted escoge. Yo le voy a dar todas porque yo quiero saber cuándo mi programa está en el aire. Si usted lo hace y se suscribe, mil gracias. Si no lo ha hecho y alguna persona que conozca del programa no lo ha hecho, pues compártale este video para que aprenda y no se pierda ninguno de los programas de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. ¿Quién sabe? Y un día, si está suscrito, puede ganarse algún regalito. Mil gracias por ver el video, compártanlo para que muchas personas se enteren cómo recibir las notificaciones de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Mil gracias.